Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Continuamos en el capítulo de Lucas, el primer capítulo, y el día de hoy llegamos a la segunda parte de estas 4. El capítulo, por su tamaño, lo hemos dividido en 4 y el día de hoy llegamos a la segunda parte. La vez pasada, si no escuchaste el mensaje, si te dormiste, si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros, recordábamos cómo Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, Dios recuerda sus promesas a pesar de las circunstancias, a pesar de la lejanía, a pesar de cualquier cosa, Dios está cumpliendo sus promesas. Recordábamos cómo Dios recuerda a su pueblo y Dios utiliza a Zacarías, un sacerdote aparentemente olvidado. Dios se acuerda de su pueblo, cumple sus promesas, y ahora Elizabeth, una mujer estéril, y Zacarías van a concebir, van a tener un hijo. Nosotros nos encontramos en Judea. El ángel Gabriel se encuentra en Judea, y esta mañana nosotros, en la porción que vamos a estudiar, nosotros nos encontramos que el ángel Gabriel ya no está en Judea. El ángel Gabriel está en Nazaret, versículo 26. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Ya no estamos en Judea, en la capital, donde estaba el centro, donde estaba la crema innata, donde estaba todo el centro económico y religioso. Ahora Gabriel se encuentra en Nazaret, Nazaret de Galilea. Y cuando nosotros escuchamos estos nombres, escuchamos de Nazaret, escuchamos de Galilea, a nosotros nos resultan nombres bastante comunes. Lugares bastante comunes porque los hemos escuchado una infinidad de veces. Y a través de la historia, hasta el día de hoy, se ha escuchado infinidad de veces. Pero hasta ese momento, Nazaret y Galilea no estaban en el mapa. Hasta este momento, nadie sabía dónde estaba Galilea, nadie sabía dónde estaba Nazaret. Nunca se había mencionado en el Antiguo Testamento. Y aquí, en este momento, Nazaret, Galilea van a ser puestos en el mapa. Estaban en el norte, estaban en la frontera, un lugar olvidado completamente, un lugar donde no podías encontrar nada, un lugar lleno de polvo, un lugar donde no había ni siquiera Oxxos, un lugar completamente alejado de la sociedad. Nadie sabía dónde estaba Nazaret, nadie sabía dónde estaba Galilea.
Y sin embargo, el ángel Gabriel se aparece en un lugar completamente desconocido. ¿Qué es lo que podrá pasar en un lugar como Nazaret? ¿Qué de bueno puede salir en Nazaret? Versículo 27. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, y la virgen se llamaba María. Una joven comprometida con un hombre bastante común, una joven desconocida por la sociedad, una joven que no tenía nada de especial, que no había hecho absolutamente nada, viviendo en un lugar remoto, desconocido, comprometida con un hombre humilde, desconocido, con un simple carpintero. ¿Qué es lo que estará haciendo el ángel Gabriel en un lugar común y desconocido, con una mujer común y desconocida, comprometida con un hombre común y desconocido? ¿Qué de bueno puede hacer Dios en una circunstancia como esta? ¿Cuál es la razón por la que Gabriel está en este lugar? Una voluntad, la voluntad de Dios a veces nos sorprende, ¿cierto? Nosotros entendemos que Dios está cumpliendo sus promesas, y Dios cumple sus promesas a través de una voluntad, a través de su voluntad. Y la mayoría de veces, si no es que todas, la voluntad de Dios nos sorprende. Y nos sorprende porque nosotros esperaríamos que Dios utilizara personas famosas, personas ricas, personas bien vistas, a influencers con las cuales nosotros nos podamos identificar y queremos imitar su vida, ¿cierto? Pero ahora no estamos hablando de un rey, no estamos hablando de una reina, no estamos hablando de personas talentosas y conocidas. Estamos hablando de una mujer desconocida en un lugar desconocido, comprometida con un hombre desconocido, una situación bastante común. La voluntad de Dios nos sorprende, y Dios cumple sus promesas. No importa el tiempo, no importa el espacio, no importa el lugar, no importa la persona, no importa absolutamente nada, porque Dios va a cumplir sus promesas a pesar del tiempo, a pesar del espacio, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa. Dios cumple sus promesas a través de una voluntad que nos sorprende. Y que Dios cumpla sus promesas utilizando lugares comunes, personas comunes, imperfectas, corrientes, nos da muchísima esperanza a cada uno de nosotros. Y a Dios le gusta trabajar de esta manera, utilizando lo débil para poder humillar a lo fuerte, utilizando lo común para poder humillar a lo que no es común. ¿Te acuerdas el apóstol Pablo en 1 Corintios 26-27? Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, tampoco muchos son poderosos, ni muchos de noble cuna. Escucha esto, versículo 27. Pero Dios escogió a lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios, utilizando una mujer común y corriente, sin ningún talento, sin algo que pudiera sorprendernos, en un lugar común y corriente. Dios utilizando a personas comunes y corrientes. A Dios le encanta trabajar de esta manera. A través de la historia nosotros podemos recordar cómo es que Dios llama a Moisés, y su voluntad nos sorprende cuando Moisés es un niño que crece en Egipto, y cuando es grande Moisés tiene que liberar y representar al pueblo de Israel a través del desierto. Un hombre tartamudo que le da miedo hablar en público y que ahora es responsable de liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué no escogió un hombre fuerte? Un hombre que pudiera hablar en frente de las personas, un hombre con talento, un hombre con liderazgo. Sin embargo, Dios utiliza a Moisés.
¿Te acuerdas de Abraham cuando es llamado? La voluntad de Dios nos sorprende una y otra vez. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Qué podría sacar de una tierra pagana llena de idolatría? Y llama a Abraham, un hombre imperfecto, un hombre lleno de errores, que Dios va a utilizar para entregar su ley y para guiar al pueblo de Israel. La voluntad de Dios nos sorprende. ¿Te acuerdas cuando llama a Pablo? Un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. Sin embargo, se encuentra Pablo con Jesucristo y de nuevo su vida es transformada. Su voluntad es inesperada. Su voluntad nos sorprende. Porque Dios interrumpe el tiempo y el espacio. Porque Dios va en contra de probabilidad, en contra de estadística, en contra de lo esperado. Porque Dios hace lo que a Él le place. Y Dios utiliza instrumentos imperfectos, a seres humanos comunes, corrientes, como tú, como yo. Y esto nos debería de llenar de mucho ánimo y esperanza. Porque muchos de nosotros estamos esperando que nuestra situación mejore para poder servir. Nosotros estamos esperando en salir de esta ciudad que no me ofrece la oportunidad de poder servir. Y estoy tratando de encontrar un mejor ministerio el cual me permita servir, porque aquí donde estoy no puedo servir. Muchos de nosotros estamos esperando que nuestra situación económica mejore para poder ayudar a la iglesia, para poder ofrendar. Muchos de nosotros estamos esperando una mejor situación, más tiempo para poder involucrarme a la iglesia, para poder servir a la iglesia. Muchos de nosotros estamos esperando ser más disciplinados, ser más santos, para poder acercarme a Dios, para poder servir a la iglesia, para poder ser de bendición a la iglesia. Y déjame decirte, hermano, tú no necesitas tener más dinero para servir en la iglesia, para ofrendar en la iglesia. No necesitas tener más tiempo para involucrarte en la iglesia, para servir a la iglesia. No necesitas que tu situación mejore, no necesitas una ciudad más grande, un ministerio más grande. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Lo que necesitas es el Espíritu Santo moviendo tu corazón a servir a la iglesia con los recursos que tienes, con el tiempo que tienes. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos con esa idea: ¿qué Dios puede hacer en este momento en el que estoy? En esta situación en la que estoy. Porque no hay oportunidades de servir, porque no hay medios en los cuales yo pueda servir. Hermano, lo único que tienes que hacer es levantar tus ojos, ver las necesidades que tiene la iglesia, ver cómo puedes servir a tus hermanos en la iglesia. Porque déjame decirte algo: la voluntad de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos parte de esa misión de redención que Dios tiene con su pueblo. Y tenemos esa bendición de ser parte de esa misión. ¿Qué estás haciendo? Si la voluntad de Dios es eso en nuestras vidas, y Dios utiliza personas comunes y corrientes imperfectas, la voluntad de Dios para tu vida es esa: servir, predicar, compartir. No importa el tiempo, no importa el espacio, no importa las circunstancias, porque la voluntad de Dios nos sorprende, así como ha sorprendido a María. Porque la voluntad de Dios nos sorprende y porque la voluntad de Dios nos bendice. Versículo 28. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¿Te imaginas a María recibiendo la visita de un ángel? María no sabe qué está pasando, quién es este personaje que le está hablando. Otra versión, la Biblia de las Américas: entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo y bendita eres entre todas las mujeres, María. Bendita eres entre todas las mujeres, muy favorecida, has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. En este momento María ha recibido el favor de Dios. La Biblia latinoamericana, la Biblia que utilizan los católicos, menciona María llena de gracia.
Y hay un problema teológico cuando nosotros interpretamos la función de María y cómo María, la Iglesia Católica la ve como dispensadora de gracia, no como receptora. Porque la Iglesia Católica justifica que María esté llena de gracia, y como María estaba llena de gracia, ahora recibe el favor de Dios, porque María estaba llena de gracia, y ahora María está en esta posición de interceder y de extender gracia. Sin embargo, nosotros no vemos nada de esto en este texto. Nosotros entendemos que María ha recibido el favor de Dios a través de la visita del ángel. A partir de ese momento, María es bendecida, es muy favorecida y es bendita entre todas las mujeres. Eventualmente en el versículo 48, María reconoce su condición porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Porque María reconoce su posición, porque María sabe que ella no merece absolutamente nada, que ella vivía en un lugar común, ella era una mujer bastante común, con una vida bastante común, y ahora Dios, interrumpiendo el tiempo y el espacio, con el afán de cumplir su voluntad, en una voluntad que la sorprende, ahora es una voluntad que la bendice. Versículo 29, ante estas palabras, María se perturba y se pregunta, ¿qué podría significar este saludo? Versículo 30, no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. No tengas miedo. Seguramente que el ángel la vio temblando. Seguramente que el ángel la vio sorprendida por todo lo que estaba pasando. Y le entendemos, podrías justificar su reacción. Qué situación tan extraña. Un ángel llegando a un lugar común, un lugar aparentemente olvidado, con una chica bastante común, bendiciéndola, diciendo que ha encontrado el favor de Dios. María perturbada, con miedo, porque la voluntad de Dios muchas veces nos sorprende, porque la voluntad de Dios muchas veces nos intimida, porque la voluntad de Dios muchas veces nos humilla. María estaba llena de miedo, María estaba intimidada, María no sabe qué es lo que estaba pasando. Dios cumpliendo sus promesas, la voluntad de Dios sorprendiéndola, la voluntad de Dios llenándola de miedo, de intimidación. Y es así como es la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios nos sorprende en nuestras vidas, porque la voluntad de Dios nos intimida, porque muchas veces, la mayoría de veces, no sabemos qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Porque no entendemos por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Estamos sorprendidos, estamos intimidados, estamos llenos de miedo. ¿Por qué Dios permite que esto suceda en mi vida? Porque estoy trabajando en un lugar en el que no me gusta, con personas a las que no les agrado y no me agradan, porque estoy estancado. ¿Por qué Dios me puso en esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? Sorprendidos, intimidados, porque no entendemos por qué mi situación sentimental es así. Porque no entiendo por qué tuve que divorciarme, porque no entiendo por qué no he conocido a nadie, porque no entiendo por qué estoy solo cuando quiero compartir mi vida con alguien. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? No entiendo qué estoy haciendo, no entiendo lo que Dios está haciendo. Estamos sorprendidos, intimidados, llenos de miedo, porque no entendemos lo que Dios está haciendo, porque cada vez que intentamos algo, encontramos una puerta cerrada, encontramos un fracaso tras fracaso y nada nos sale, y cualquier cosa que hagamos pareciera que nada nos sale, y pareciera que soy el único que está fracasando en este mundo, que todas las decisiones que tomo no son las correctas. ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Estamos sorprendidos, estamos intimidados, estamos llenos de miedo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros nos aferramos a las promesas que nosotros mismos nos hemos prometido. Porque no confiamos que Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo sus promesas sin importar el lugar, el espacio, la condición. Eso es una realidad.
Tus promesas no se están cumpliendo y son promesas que tú mismo te prometiste. El éxito de tu empresa, Dios no te lo prometió. El éxito de una relación, Dios no te la prometió. La popularidad, Dios no te la prometió. Una vida llena de satisfacción y comodidad, Dios no te la prometió. Dios sigue cumpliendo sus promesas, no tus promesas. La voluntad de Dios nos sorprende, ¿cierto? Nos intimida, nos humilla. Muchas veces no la entendemos. Pero quiero decirte que la voluntad de Dios nos bendice. Así como nos sorprende, así como nos intimida, así como nos humilla, la voluntad de Dios nos bendice. Y nosotros no lo vemos en medio del agujero, en medio de la tormenta que estamos viviendo. Porque María no entendía lo que estaba pasando, porque María estaba llena de miedo. Sin embargo, versículo 31, el ángel Gabriel le dice a María: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. María, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Tu vida va a cambiar por completo. En una situación sorprendente, en una situación atípica que va contra natura, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, y ese hijo le vas a poner Jesús, y él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo, y tendrá un trono, y ese trono no tendrá fin porque durará para siempre. Si María tenía miedo, si María estaba intimidada, ahora imagínate. Vas a tener un hijo, y ese hijo será el Hijo del Altísimo, y va a tener un trono, y ese trono no tendrá fin porque será el Rey de Reyes, porque será el Mesías, porque será el Salvador, y le pondrás Jesús, Yeshua, el Señor es mi salvación. ¿Te puedes imaginar el miedo de María? ¿Te puedes imaginar lo intimidada que estaba María? No sabía qué hacer. Versículo 34, ¿cómo puede suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. ¿O acaso, ángel, estás refiriéndote a la promesa de nuestros antepasados? María conocía el Antiguo Testamento. María conocía a Isaías. ¿Acaso será que te refieres a esa profecía de Isaías 7:14? Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Será que este es el cumplimiento de la profecía? ¿Será que yo soy esa Virgen y tendré el privilegio de ser usada por Dios? ¿Será que el Mesías nacerá de mi vientre? ¡Qué bendición! María, bendita entre todas las mujeres, no va a tener la oportunidad simplemente de estar embarazada, que es una bendición. Va a tener la oportunidad de tener en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, al Rey de Reyes. Su trono no tendrá fin y estará gestándose 9 meses en el vientre de María. ¡Qué bendición! Bien que María encontró el favor de Dios. María es bendita entre todas las mujeres. María tendrá en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que María estaba temblando. Estoy seguro que la voluntad de Dios la ha sorprendido. Estoy seguro que la voluntad de Dios le ha llenado de miedo. Y estoy seguro que la voluntad de Dios la ha bendecido. El ángel le dijo: el Santo Espíritu vendrá sobre ti, y con el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y también Elizabeth, ¿te acuerdas? No podía tener hijos, y ahora ella también va a tener un hijo. Presta atención, versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible.
Y si pensabas que estabas aquí olvidada en este lugar, en Nazaret, para Dios no hay nada imposible. Y Dios de nuevo interrumpe el tiempo, el espacio y se presenta a través de Gabriel en un lugar desconocido, con una mujer desconocida, comprometida con un hombre desconocido, y ahora todos estos personajes van a estar en la historia de la humanidad. Dios cumpliendo sus promesas, sin importar el tiempo, el espacio, las circunstancias, las condiciones. La voluntad de Dios sorprende, la voluntad de Dios bendice. Y la voluntad de Dios incomoda. ¿Podrías imaginarte a María? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué va a decir la gente de mi embarazo fuera de matrimonio? Su reputación. ¿Qué va a decir José? Va a llegar con José y le va a decir: José, fíjate que estoy embarazada, y adivina qué, pero tranquilo porque fue del Espíritu Santo. ¿Qué va a decir José? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir el pueblo de Nazaret? Pueblo chico, infierno grande. ¿Qué van a pensar de María? Una voluntad que sorprende, bendice y que incomoda a María. Seguramente María sabía y conocía la ley en Deuteronomio 22. Sabía lo que le esperaba: ser apedrada. Sabía lo que le esperaba: el juicio de la sociedad, el juicio de su comunidad. Una voluntad que incomoda su reputación, rechazo, juicio. Sin embargo, es la voluntad de Dios. Sin embargo, es la bendición de Dios en su vida. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nosotros pensamos que las bendiciones de Dios únicamente vienen a través de prosperidad. Y somos el reflejo de una teología bastante chafa, en la cual pensamos que las bendiciones de Dios solo son prosperidad, sanidad, comodidad. Nosotros no podemos igualar bendiciones de Dios con enfermedades, con escasez, con soledad, con depresión, con ansiedad. Porque la religión y la cultura y la teología que consumimos nos dice que no, eso no es bendición. Dios no permitiría eso en tu vida. Lo que te hace falta si estás enfermo es acercarte a Dios para que Dios cure tu enfermedad, para que Dios te dé prosperidad y para que toda tu vida tenga comodidad y vivas sin problemas. Pero quiero decirte algo, hermano. Las bendiciones de Dios también se ven reflejadas muchas veces en momentos de dificultad en nuestras vidas. Porque las bendiciones de Dios también son igual a enfermedad. Porque las bendiciones de Dios muchas veces se reflejan en escasez, en soledad, en depresión y en ansiedad. ¿Y sabes por qué son bendiciones de Dios? Porque Dios sabe y conoce nuestros corazones. Dios sabe y permite lo que va a bendecirnos. ¿Qué es bendición? Bendición es una comunión con Dios, conocer a Dios, una intimidad con Dios. Y muchas veces las dificultades y la incomodidad de nuestras vidas son los instrumentos que Dios utiliza para acercarnos a Él. Momentos de prosperidad, momentos de sanidad, momentos donde todo está bien, muchas veces es una maldición en nuestras vidas. Porque nos olvidamos de Dios, porque pensamos que no lo necesitamos. ¿Por qué me voy a acercar a Dios si ni siquiera lo necesito? ¿No has escuchado esos argumentos cuando tratas de compartir el Evangelio? Probablemente tú necesitas el Evangelio porque mira tu vida, pero yo no lo necesito. Tengo un buen trabajo, tengo un buen hogar, me va bien. ¿Dirías que eso es bendición en la vida de esta persona? Una persona que se cree autosuficiente y que vive alejada de una intimidad con Dios. Estoy seguro que has pasado por momentos de dificultad o estás pasando por momentos de incomodidad en tu vida, enfermedad, escasez, soledad, depresión. Son momentos que Dios utiliza para acercarnos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios se acerca a nosotros a través de permitir estos momentos.
Y muchas veces Dios nos humilla, nos incomoda al punto que nos pone de rodillas. Y el único lugar que podemos voltear es hacia arriba, pidiendo por su misericordia, pidiendo por su ayuda. Lamentablemente estamos tan dañados, hermanos, que nos empieza a ir bien de nuevo después de esos momentos de incomodidad. Y empezamos de nuevo a alejarnos de Dios, porque ya me está yendo bien, porque ya no lo necesito, porque la voluntad de Dios incomoda y ha incomodado a María, y ahora su reputación, el rechazo de la sociedad y el juicio está en juego. Sin embargo, en el capítulo 38 ve la respuesta de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. María está viviendo delante de Dios para la gloria de Dios, porque estoy seguro que en este momento no le importa mucho lo que piense José, porque estoy seguro que en este momento María no está tomando en cuenta el juicio de la sociedad, el juicio de la religión. Que se haga conmigo como has dicho, porque María ha sido llena del Espíritu, y ese Espíritu le está guiando a aceptar la voluntad de Dios, aun si esa voluntad es incómoda, aun si esa voluntad va a dañar su reputación, aun si esa voluntad la va a poner en situaciones bastante incómodas. Porque María está llena del Espíritu, porque María está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios la ha sorprendido, porque la voluntad de Dios la ha incomodado, porque la voluntad de Dios la ha bendecido. María viviendo para la gloria de Dios, delante de Dios. María ha entendido cuál es la misión. María sabe que ahora se trata de la gloria del Señor, de la voluntad de Dios. No se trata de ella encontrar la comodidad en este mundo. Casarse con José y ser el matrimonio con mayor influencia, con mayor plataforma, ser los más famosos de Nazaret. Ahora sabe y entiende que se trata de Dios, que ha sido creada para glorificar a Dios y para cumplir la voluntad de su Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. La voluntad de Dios la ha sorprendido, la voluntad de Dios la ha incomodado, la voluntad de Dios la ha bendecido. Y nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, porque Él entendía cuál era su misión, porque si bien no fue sorprendido, pero fue incomodado, ¿te acuerdas? Porque se humilló, porque tomó forma de siervo, porque estuvo dispuesto a derramar su sangre, a ser clavado en un madero, a entregar su vida, a ser tentado para cumplir la voluntad de su Padre. Porque Él sabía las consecuencias de su muerte, porque Él sabía los beneficios de esa incomodidad que Él iba a sufrir. La redención de su pueblo. Dios cumple sus promesas, y las promesas de Dios desde un principio es la redención de su pueblo, y Jesús lo entendía completamente. Su muerte era necesaria para poder redimir, para poder limpiar, para poder presentar delante de su Padre a un pueblo que ha sido lavado con su sangre. Nuestro Señor fue incomodado. La voluntad de Dios incomoda a Cristo. La voluntad de Dios trae bendición a la humanidad. Hermanos, si tan solo nosotros, en medio de momentos difíciles en nuestras vidas, si tan solo nosotros en momentos de frustración, de ansiedad, de soledad, de escasez, pudiéramos recordar cuál es la voluntad de Dios, pudiéramos recordar que Dios cumple sus promesas. No importa el tiempo, no importa el espacio, no importa la condición, no importa absolutamente nada, Dios cumple sus promesas, y ese es un hecho. Lo podemos ver en la cruz. Dios cumple sus promesas, y su promesa es la redención de su pueblo. Si tan solo nosotros estuviéramos dispuestos a dejar a un lado las promesas que nosotros mismos nos hemos vendido y nos hemos comprado,
Si tan solo estuviéramos dispuestos a someternos a la voluntad del Padre, y si puertas se cierran, en vez de estar tratando de abrirlas a la fuerza, como muchas iglesias, seguro que te lo van a decir, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé fuerza de aceptar su voluntad? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé de su Espíritu para recordar que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple con la salvación, con la redención, la justificación de su pueblo, y que no hay nada, absolutamente nada, que evite que Dios cumpla sus promesas? Hermano, la próxima vez que te encuentres en una situación de dificultad, en una situación en donde no sabes qué es lo que está pasando y piensas que Dios te ha abandonado, recuerda que Dios cumple sus promesas. No hay nada que evite que Dios cumple sus promesas. Y Dios va a estar con nosotros. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que es justo, tenemos a Dios, un Dios que es sabio, que ha dado la vida de su Hijo como cumplimiento de sus promesas. La voluntad de Dios en nuestras vidas nos va a sorprender, hermanos, muchas veces. Nos va a incomodar muchas veces, pero nos va a bendecir. Y nosotros encontramos la mayor bendición que un cristiano pueda tener: la redención, la justificación a través de la sangre de nuestro Salvador.